Bien, estamos ya de vuelta, un bloque más en este espacio de Foro Empresarial, trayéndoles, como siempre digo, entrevistas de primera mano para que usted del otro lado pueda tener la última palabra en cuanto a los acontecimientos que están hoy afectando a cada sector, no solamente de la economía, sino también de la sociedad, sector público y privado por igual. Hablábamos recién en el bloque anterior con el presidente de la Cámara Paraguaya de Gas, el señor Pedro Balote, nos comentaba que por el momento no va a haber desabastecimiento de gas. Nos decía, esto está garantizado por los próximos 30 días. Después ya habría que ver porque la volatilidad del dólar, por un lado, los mercados que se encuentran inciertos, las fronteras, por supuesto, cualquier cosa puede cambiar en los próximos 30 días, pero por el momento el sector privado del gas tiene stock, no así la situación que se da con Petropar, que bueno, con este cambio de administración, ciertas cuestiones quedaron desfasadas que ya el actual presidente tiene que ir poniéndose al día justamente para dar abasto con la demanda a nivel nacional. Pero bueno, esto en resumen, Nadia. Ahora vamos a pasar a otro tema no de menos importancia, muy relevante. Estoy seguro que también va a ser de mucho interés para el televidente. Totalmente, David, como lo estabas mencionando, es un tema al cual muy delicado vamos a estar tocando en este espacio muy, pero muy interesante como para poder atender. Antes que nada, como siempre, agradecemos a todos nuestros invitados por el espacio, por este tiempo que nos otorga para poder brindarnos las últimas novedades con respecto a cada tema que les toca ya compartir. En este caso ya está con nosotros la doctora Lorena Fontclara. Ella es terapista del Hospital de Clínicas y del Hospital General de San Lorenzo. Nos va a estar comentando cuál es la situación que se está dando, cómo se está viviendo, por supuesto, desde donde le toca vivenciar la situación del COVID. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos, doctora. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, David. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes y que por hacerse espacio en su agenda, doctora. Sabemos que acaba de salir de un sitio y tiene que ir a otro. Esperamos no quitarle mucho tiempo. Simplemente queremos conocer un poquito de dentro cómo se está viviendo la realidad en el Hospital de Clínicas. Bueno, en realidad el Hospital de Clínicas se había designado como un hospital polivalente, o sea, habíamos quedado que el Hospital de Clínicas iba a ser para pacientes no COVID. De todas formas, se habilitó una sala para pacientes respiratorios porque tenemos muchísimos pacientes respiratorios y siempre para tratar de salvaguardar a los pacientes que no tengan patologías respiratorias o que tengan test de COVID negativo. Nosotros recibimos muchísimos pacientes con cirugías programadas, muchas oncológicas, ¿verdad? Entonces es muy importante tratar de diferenciar pacientes con COVID y sin COVID. Tenemos 17 camas, de las cuales todas siempre casi están ocupadas, ¿verdad? Y designamos 9 para pacientes polivalentes y 8 para pacientes con COVID o sospecha de COVID. Entonces lo que se hace es, entran a esa sala, se le hace el test y si sale negativo, entonces pasan a la sala de polivalente y vamos dejando las camas vacías. Hasta el momento en clínicas hemos tenido un paciente en la terapia COVID confirmado. Tenemos 2 que están con sospecha que todavía no tenemos retorno del test y 3 pacientes en la sala de contingencia, que es la sala común, digamos, que no es la terapia intensiva, donde están los pacientes que tienen disnea, que tienen algún trastorno de la presión y que están ahí recibiendo oxígeno, recibiendo monitoreo hemodinámico, pero que no están tan críticos como para entrar a la terapia, ¿verdad? Entonces, esa es la situación actual de clínicas. Con respecto a Calle I, que es el otro lugar, o sea, el Hospital Regional de San Lorenzo, más conocido como Calle I, que es el otro lugar donde yo trabajo, ahí tenemos 7 camas y inicialmente tampoco iba a ser un hospital COVID, pero ante la saturación de las camas de terapia intensiva destinadas a pacientes con coronavirus, se decidió ahora que sea un hospital para pacientes con coronavirus. Doctora, según su óptica, ¿cómo usted está percibiendo desde los lugares que le toca, obviamente, hacerle frente, estar en primera línea ya ante esta situación? ¿Cómo percibe lo que es la situación actual sanitaria? Estamos de cierta manera llegando a niveles bastante preocupantes con respecto a la famosa curva, ¿cómo se dice? Así mismo, lastimosamente estamos llegando al famoso pico tan esperado, que mucha gente estaba triste porque no llegaba, pero que ahora aparentemente es inminente, ¿verdad?
y lastimosamente lo estamos atravesando con poca cantidad de test a nivel del sector público. Los reactivos, nos explicaba el lunes el señor ministro en una reunión que tuvimos con los senadores y personales de salud en general, organizado también por el Círculo Paraguayo de Médicos, nos había dicho que no tuvieron acceso para comprar. Entonces eso es lo que nosotros le insistíamos, le sugeríamos, le urgíamos, ¿verdad? Que es demasiado importante que el ministerio en su rol contralor asegure aproximadamente 4.000 a 4.500 test por día, que es más o menos entre 500 y 1.000 test por 100.000 habitantes. España hacía 500 test por 100.000 habitantes, Reino Unido hacía el doble. Bueno, nosotros mínimamente tendríamos que hacer 500 por 100 habitantes y ese es el número que correspondería, ¿verdad? Entonces, le decíamos inclusive al señor ministro, ¿me escuchan, verdad? Perdón. A ver, su cámara creo que perdimos un poco la señal. La escuchamos, pero no la vemos actualmente. No sé si es una cuestión de la conexión. Ahí No, estamos de vuelta. no me Cuestiones que entró la... pasan. Perdón. Bueno, no, y entonces le decíamos al señor ministro que urgía que de repente hasta se encargue el ministerio de comprar o de subsidiar todos los test de los privados, que son aproximadamente 1.000 por día, y fortalecer los laboratorios que ya están armados, como el de Senaxa, el Laboratorio Central, el de Ciudad del Este, el de Calle I, el de Barrio Obrero, ¿verdad? Y volver a abrir el instituto, el IX, insistir que el IPS tenga también su laboratorio, armar el laboratorio en el hospital de clínicas, o sea, estrategias para aumentar en forma desesperada la cantidad de test que se hacen y no solamente la cantidad de test, porque después hay que hacer el rastreo de los casos positivos. Y ahí es muy importante que tengamos la ayuda de todos los ministerios, ¿verdad? Porque una vez que detectamos el caso positivo, tenemos que aislarle a ese caso positivo en su domicilio, ¿verdad? Con su núcleo familiar pequeño y tratar también de detectar cuál es su núcleo social pequeño, ya sea sus compañeros de trabajo, gente con la que estuvo relacionada, y también tratar de aislarle. Es la única forma. Pero ¿qué pasa? No le podemos encerrar a la gente en la casa sin trabajar porque la gente ya no da más. Mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente está pasando muy malas situaciones, entonces ahí entra a tallar el Ministerio del Trabajo, Emergencia Nacional, que tienen que llevarle comida, que tienen que asegurar que los empleadores no les echen a los que tienen sueldos mensuales, ¿verdad? O sea, ahí tenemos que trabajar en conjunto, ¿verdad? Y eso es lo que le pedimos a todo el Estado paraguayo. Ya ahí no entra solo el Ministerio de Salud, sino todo el Estado paraguayo. Necesitamos que la policía controle los ómnibus, que en este momento no están cumpliendo con las reglas. Me contaba una señora que le decía al chofer, pero señora, hay mucha gente para, y bajate y subite a un Uber, fue la respuesta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que no podemos permitir. Y después, por supuesto, depende de cada uno de nosotros, de la ciudadanía en general, que tenemos que tratar de ser conscientes, no tenemos que tener miedo, sino conciencia, no tenemos que necesitar que la policía ni los militares vengan a decirnos, sabes que basta, andate a tu casa, ya terminaste de trabajar, sino que nosotros mismos tratar de, al terminar nuestro trabajo, ir a nuestros domicilios, tratar de no hacer visitas innecesarias, eh, hacer el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento de 2 metros, esas son cosas que depende de cada uno de nosotros, que no depende del gobierno, ¿verdad? Pero lastimosamente la gente se cansó y el gobierno perdió credibilidad. Entonces ahora lo que le pedimos al gobierno es que vuelva a recuperar esa credibilidad, que nosotros, los médicos, los biólogos, las enfermeras, los kinesiólogos, les vamos a apoyar, ¿verdad? Y vamos a tratar de que se vuelvan a hacer cosas transparentes, pero que necesitamos la ayuda de todo el Estado paraguayo.
Así mismo, doctora, y a mí lo que me preocupa actualmente es justamente la situación que están atravesando ustedes, los terapistas, personal de blanco, ya que son nuestros soldados de batalla y son los que más están expuestos al virus. Y finalmente, si caen nuestros soldados, ¿con qué vamos a combatir el día de mañana? Porque el pico va a seguir en aumento y como ya veíamos estos últimos resultados que inclusive llegaron del exterior, esto va a ser muy complejo para fin de año. Así mismo es. O sea, nosotros acá tuvimos tiempo de prepararnos. Desde marzo sabíamos que esto iba a suceder, pero se ve poca celeridad en la preparación, ¿verdad? No sé si dijo el ministro que era por cuestiones burocráticas, dijo que hay muchos problemas para, por ejemplo, hacer llegar las cosas a clínicas y a IPS que tienen su propia administración, pero el Parlamento en marzo les dio un cheque de 500 millones de dólares, o sea, es mucha plata y tiene una ejecución presupuestaria de menos del 10%. O sea, parecería como que después de aquel escándalo de esa licitación que se hizo pública y que según el señor ministro solamente son problemas técnicos, pero que a todos le quedó así como una pequeña duda de que haya algo más, ¿verdad? Ellos se trataban de cuidar mucho las espaldas, de hacer todo con licitaciones. Ustedes saben que las licitaciones a nivel público son muy burocráticas y cuando empiezan a aparecer los reclamos y no sé qué, que bueno, entonces duran 3 meses, 4 meses y realmente no tenemos ese tiempo. Lastimosamente el tiempo se va agotando y no queremos llegar al punto que la gente muera en las calles, ¿verdad? A eso no queremos llegar. Doctora, ¿cómo estamos según lo que usted está vivenciando en cuanto a lo que es el equipamiento, la bioseguridad, que es esencial para ustedes que están ahí ya hablando de manera redundante en el fuerte de batalla, en primera línea, ya viendo la situación y tratando obviamente de sortear cómo se encuentra el personal de blanco desde las instituciones donde le toca servir? Bueno, mira, hay EPIs, que se llaman los equipos de protección personal, ¿verdad? Hay en las salas de COVID. En esas salas están equipados, no está faltando, pero en las salas de supuestamente no COVID, porque por ejemplo acá en clínica hay una urgencia respiratoria, una no respiratoria, una terapia no respiratoria, una respiratoria. Entonces en las salas no respiratorias, entre comillas, no hay suficientes EPIs y ahí es donde estamos teniendo problemas de contagio. ¿Por qué? Porque hay muchísimos pacientes asintomáticos, por ejemplo, algunos entran para cirugías programadas, se le hace el test y salen positivos. Pasó, por ejemplo, que en emergencias un joven llegó después de un accidente de tránsito, lo operaron de urgencia de una fractura de pierna, creo, y después hizo una insuficiencia respiratoria, le llevaron a INERAM, falleció y creo que post-mortem, un poquito antes de la muerte, se detectó que era un COVID. O sea, ya tendríamos que tener EPIs para todos los lugares de los hospitales y sanatorios, ¿verdad? El señor ministro nos dijo que hay suficientes EPIs en el parque sanitario, que hay que distribuirlos. Las enfermeras le dijeron que ellas piden un número, que generalmente las jefas enfermeras son las que se encargan de eso porque tienen muy buen manejo en ese sentido. Y les, por ejemplo, piden 1.500 y le dan 600, o sea, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, sí o sí, por ejemplo, los N95 los reutilizamos porque son mascarillas que no se fabrican a nivel Paraguay, aunque el ministro dijo que ahora sí, ¿verdad? Que ahora sí ya las hay, que son las especiales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todo el tema de chalecos, cubrebotas, gorritos, mascarillas quirúrgicas, eso sí se fabrican en Paraguay y tendrían que estar abarrotados los hospitales y tampoco es así, ¿verdad? Aparte podríamos darle trabajo a la industria manufacturera del Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso fueron algunos de los reclamos que le hicimos. Por ejemplo, a los internos del hospital de clínicas se le dijo que cada uno iba a tener que comprar su EPI para hacer su pasantía rural. Y a nosotros eso nos parece una bofetada. Encima, el famoso plus cobraron solamente, o sea, yo estoy en el ministerio, también cobré en el ministerio, pero por ejemplo en clínicas y en IPS no se cobró. Eso fue otro de los reclamos que hicimos el lunes, de que la plata que se dio del Parlamento es para todo el sistema de salud, es clínicas, IPS, ministerio, y el ministro es el contralor de todo el sistema de salud. No podemos
darle al ministerio y no darle a clínicas o no darle al IPS, que es lo que está sucediendo un poco ahora, ¿verdad? A pesar de que el IPS tiene muchísimos recursos y tampoco aparentemente se están utilizando adecuadamente. Así es, este es el momento donde las reglas y las autoridades tienen que ponerse claros y concisos. Doctora, no queremos quitarle más tiempo, agradecerle ese espacio que nos está brindando, pero sí pedirle en este último minuto un pequeño mensaje para la teleaudiencia, para aquel que esté viendo del otro lado, en cuanto a qué podemos hacer nosotros de este lado para ayudar al personal de Blanco. Bueno, sabemos que estamos todos cansados, sabemos que casi toda la ciudadanía ha sacrificado mucho económica y emocionalmente, pero les pedimos que por favor no se cansen. Este es un último esfuerzo. Yo estoy segura que la vacuna está próxima, yo creo que nos va a llegar. Entonces, por favor, no hagan encuentros sociales que no sean extremadamente necesarios. Vayan a su trabajo y vuelvan directo, utilicen el tapaboca, lávense las manos, traten de mantener 2 metros de distancia con las demás personas. Y bueno, si hacemos eso, por lo menos podemos decir que hicimos nuestra parte y esperemos que el gobierno y el Estado también lo hagan. Así es, excelente mensaje, doctora. Desearle muchos éxitos, mucha fuerza y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Excelente, gracias, doctora. Bien, Nadia, nosotros con esto llegamos al final de este espacio de Foro Empresarial y tenemos que despedirnos. Totalmente, siempre hacemos la invitación de que no se despeguen de las pantallas. Tenemos muchísimo aún que compartir aquí en 5 Días TV. En este Foro Empresarial PM va a ser hasta mañana y no se olviden de estar bien tempranito para poder disfrutar del Foro Empresarial AM. Asimismo, con esto llegamos al final. Nos despedimos deseando que tengan un buen resto de jornada. Será esta mañana. Gracias por la compañía. Chao, chao.